participación del sector privado, un amplio espacio para que se incorporen. Ahora, aquí hay un problema político, hay un problema cultural y hay un problema histórico. Históricamente, el sector privado jugó un papel fundamental, pero en ese papel fundamental desarrolló una economía absolutamente enferma que todavía estamos arrastrando, y eso lo tenemos que reconocer. Durante todo el siglo XX, la clase dirigente de la nación fue el sector privado, asociado en condiciones de dependencia con el sector o el capital transnacional, y provocaron una crisis terrible que implosionó en los años 90. Ese es el factor histórico. Es decir, que ellos han sido incapaces de impulsar un modelo de desarrollo viable para el país. En segundo lugar, hay un problema cultural muy serio, y es que el rentismo en nuestro país, también de vieja data, mediados del siglo pasado, condujo a una mentalidad parasitaria, donde el sector privado no invierte, no compite, pero amasa fortunas realmente colosales. Las mayores ganancias de todo el planeta la obtienen los sectores privados, el sector privado venezolano, sin competir y sin invertir. Tienen 30 años sin invertir. Yo no me canso de repetir esa cifra. Y después viene el problema político, que el sector privado ha asumido un rol beligerante, un rol de actor político, ha participado en golpes de Estado, se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo de un modelo que tiene y goza de legitimidad política, popular, democrática. Ahora, con un sector de esa naturaleza es muy difícil desarrollar un plan de despliegue de la fuerza propia. Hay una dificultad implícita ahí. Tú has dado tres variables, has presentado tres variables, ¿no? Hagamos el detalle. El Estado en contraste, corrupto, ineficiente, incapaz, es decir, tú estableces un ejemplo de una economía privada con todos los vicios que arrastró en el pasado, históricamente hablando, y un Estado que asume beligerancia, maneja política institucionalmente con fuerza al país, pero es un fracaso en la economía. Oye, estamos como atados de manos. ¿Qué hacer entonces? Vamos a repensar, vamos a verlo de otra forma. ¿Por qué no decirle a un sector privado, bueno, yo te voy a supervisar como Estado y te voy a ser muy riguroso contigo, pero da tu aporte también, pero el Estado también tiene que ser eficiente. El Estado es un fracaso. La muestra es demasiado evidente, ¿no? Y la única fuerza política en este país que tiene un plan para un nuevo Estado es el chavismo. Nosotros estamos proponiendo un Estado popular. Nosotros estamos proponiendo un Estado fundamentado en la organización del pueblo, que es lo que se define como... No, eso hay que construirlo. Eso hay que construirlo. El sector privado sigue en un lugar prominente para la gente quiere progreso, la gente quiere mejorar su nivel de vida, la gente quiere vivir mejor, la gente quiere comprarse un carro, quiere vivir... Pero eso no está identificado con el sector privado. Yo no soy enemigo per se del sector privado. Pero te estoy hablando de algunas dificultades que hay. Encuestas, ¿no? Bueno, pero las encuestas también dicen que el peor momento de la historia del país fue en los años 90, donde precisamente el sector privado tuvo todas las libertades. Estábamos hablando de políticas neoliberales. No, hermano, estamos hablando de niveles de pobreza del 60%. Estamos hablando de niveles de hambre inauditos realmente. Estamos hablando de niveles de exclusión que eran desconocidos en América Latina, el país más... uno de los países... No, estamos en una crisis. Sí, tremenda. Mira, aquí estamos en una crisis. Y es una verdadera proeza por parte de un gobierno que está dentro de un Estado que tiene todas esas debilidades. Y nosotros fuimos los primeros en identificar eso y avanzar en función de su superación. Nosotros estamos impulsando políticas sociales con ingresos fiscales y con ingresos petroleros, que son la mitad del año pasado. Por supuesto. ¿Cómo diversificamos la economía con la participación del sector privado? Sé riguroso, sé estricto, pero con la participación del sector privado, si no hay posibilidad. No te estoy negando eso, Carlos. Te dije, en el plan nuestro está un espacio abierto para el sector privado. Pero para que el sector privado se inserte allí, hay dificultades. Cuando tú le abres espacio al sector privado y no inviertes, y no inviertes hace 30 años, cuando tú le abres espacio al sector privado y lo que quieres es recuperar el poder, cuando tú le abres espacio al sector privado y lo que hace es asociarse a políticas donde lo único que está en el centro de sus reflexiones es el parasitismo y la posibilidad de obtener máximas ganancias. ¿Tú crees que una especulación desaforada? No, yo lo que creo es que hay un sector privado, dentro de todo el sector privado, hay un componente de ese sector privado que sí está dispuesto a invertir.
que sí esté dispuesto a impulsar el desarrollo. A ese apostamos nosotros. Claro, ¿qué estímulos le da el Estado entonces a ese sector privado que quiere y puede participar? Estímulos. Seguridad jurídica es fundamental. Hay un miedo. Tú hablas con la gente del sector privado, con los dirigentes gremiales y te dicen, oye, yo puedo invertir, yo puedo solicitar un préstamo. Ah, pero si después me expropian y me quitan lo que tengo con trabajo, esfuerzo y perseverancia. Bueno, eso tú sabes, es mucho más el impacto mediático que tiene ese elemento que la realidad. El tamaño de este Estado es muy inferior al tamaño del Estado en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, incluso al de Luis Herrera Campos, número uno. Y número dos, ellos alegan ahora que no invierten por la inseguridad jurídica. ¿Y qué alegaban hace 20 años? ¿Qué alegaban hace 30 años? Es decir, que son pretextos, ¿no? Ahí están las cifras del Banco Central, son sumamente elocuentes. Son sumamente elocuentes. 30 años con la inversión privada estancada. Es un estancamiento secular. Espérate, vamos a detenernos, por ejemplo, en un grupo económico importantísimo, que es el más importante del grupo Polar. Polar no invirtió. No, yo no te estoy diciendo que no exista la inversión privada, sino que el sector privado en su conjunto. El sector privado en su conjunto, porque esa es la actitud, ese es el seguimiento que tú le tienes que hacer. Tú me estás hablando del sector privado, no de una empresa en particular. Si tú me estás hablando del sector privado, yo digo, bueno, el sector privado ha tenido esta conducta. El sector industrial invirtió también en muchas empresas. El mayor proceso de desindustrialización de este país se dio en los años 90. Ahora eso, donde hubo un desmantelamiento sistemático de toda nuestra industria. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Tú me preguntas, ¿qué queremos nosotros? Pero nosotros queremos que el sector privado... Porque el sector privado internacional parece ser que tiene las puertas abiertas en internacional. ¿Y qué le ofrece el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado al sector privado nacional? Tú me preguntas, ¿qué queremos nosotros y cuál es el rol que nosotros le demos al sector privado en un futuro en el país, e incluso en el presente? Nosotros quisiéramos que ellos se involucraran en los planes de inversión. Número uno, se involucraran en los planes de inversión. ¿Por qué no invierte el sector privado ahora y en los años anteriores? Número uno. Número dos, ¿por qué el sector privado está obsesionado con ganancias estrambóticas? Los niveles de especulación eso lo controlas tú, terrible. Lo controlas tú, pero tienes que estar ahí montado. Ahora tú dices, ¿por qué? Es el papel del Estado. Por supuesto que sí, pero ¿por qué tú te encuentras con esos niveles especulativos que no los encuentras en ningún otro lugar del planeta? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no hay dentro del sector privado un mínimo de sensibilidad social en función de crear condiciones para que el país prospere y generan una situación de obstrucción al desarrollo de un plan nacional? ¿Por qué ocurre eso? Nosotros estamos dispuestos. Y el presidente Chávez hizo en muchos momentos de su mandato abrió espacios para que el sector privado expresara todas sus necesidades, y cuando fue derrocado por Fedecámara, el que abrió la mesa para el debate y para el diálogo fue Chávez. Que estuviera ¿Quién fue el presidente, Carlos? Claro, pero fue un hombre que estaba allí, que usurpó el poder. ¿Quién fue el que paralizó el país? ¿Quién está desarrollando la guerra económica? ¿Quién está desarrollando la guerra económica? Nosotros partimos de la tesis, y hemos podido comprobarlo, que aquí hay una guerra económica, que se aumentan los precios de una manera abrupta para impactar a la población, no solamente para enriquecerse a ellos, sino para debilitar al gobierno. Los mismos actores políticos, que son expresión de estos grupos económicos, lo revelan. Vamos a esperar a que la crisis económica madure para que entonces podamos nosotros sustituir a este gobierno. Pensando en golpes de Estado y te advierto, ese sector privado y los actores políticos nacionales están asociados en condiciones de dependencia a los grandes grupos transnacionales. Ahí está la provocación y la agresión, más que provocación, de la ExxonMobil en contra del Estado una concesión del gobierno de Guyana, el anterior, que es absolutamente ilegal, venezolano y del gobierno cubano. Absolutamente ilegal, así sean aliados nuestros o no, es absolutamente ilegal. 12 empresas hay allí, y la empresa china es socia de ExxonMobil, y esa empresa china es socia de PDVSA aquí. ¿Cómo explicamos eso? El que está desarrollando la exploración en términos absolutamente ilegales, porque no lo puede hacer de acuerdo a un tratado, a un acuerdo que está vigente de Ginebra de 1966, es la empresa ExxonMobil, que va a poner una gran revancha histórica. Ellos salieron acá. Del Estado guyanés. Nosotros aprobamos el Estado guyanés, que está violentando una norma. El otro gobierno que era aliado de Chávez. El anterior y este, ambos. Y este también. Ambos. Y este de una manera mucho más grotesca. Se convierten en títeres
se convierten en marionetas de las políticas imperiales. Y no será la primera vez que un gobierno supuestamente nacional asume las causas de las compañías transnacionales para atacar a otro país. Eso está claramente evidenciado en el mapa geopolítico de nuestra región. Te voy a insistir en la pregunta. ¿Qué vas a hacer con la empresa china que es aliada de PDVSA aquí y es aliada de ExxonMobil en la exploración de esas aguas que se reclaman como suyas de Venezuela? Cualquier empresa que esté involucrada, no se le puede tocar. Cualquier empresa que esté involucrada en un acto que violente la norma internacional y los intereses del país, no puede sino subordinarse y someterse a las leyes nacionales o internacionales, cualquiera. Pero aquí la que está al frente de todo esto es la ExxonMobil, que es especialista en promover guerras en el planeta. Es un promotor fundamental de la política expansionista del gobierno de los Estados Unidos en Irak, detener la exploración en Libia de la ExxonMobil y en el Medio Oriente. Jesús, ¿cómo es detener entonces la exploración que por concesión dio el gobierno de Guayana de ExxonMobil y el resto de las compañías? ¿Cómo detenerlo? Esa concesión Todas es esas ilegal. empresas están allí. En primer lugar, esa concesión es ilegal, número uno. Y número dos, el país, el gobierno venezolano y el presidente Nicolás Maduro, y esto es lo que tiene que observar el pueblo venezolano, está convocando a un gran proceso de unidad nacional, porque se están violentando no los intereses del gobierno, no los intereses del chavismo, sino los intereses de una nación. Y allá nosotros observamos... Entramos del terreno económico y vamos a entrar en el terreno político. Porque la política y la economía están muy estrechamente vinculadas. ¿Por qué surge esto en un año electoral? La política nuestra es una política... Bueno, pregúntale a los guayaneses, que son los que están montando esta provocación, que no solamente le están abriendo concesiones... Así que la oposición está en convergencia con intereses. La oposición, con su actitud, está asumiendo posiciones realmente vergonzosas. Ayer ni siquiera parpadearon ante la invitación del presidente Nicolás Maduro de construir una plataforma de unidad nacional para ese tema. No le están diciendo que se metan a votar por Maduro ni por los diputados, que por cierto le vamos a ganar la elección. No le estamos pidiendo eso. Le estamos pidiendo Él dice que está pateando más el valle que tú. Que se unan. Bueno, tengo que darle un tour para que conozca algunos barrios, ya no lo conoce. Que se unan en función de la defensa de esos